Todo el mundo en el campo sabe exactamente qué es un burro. Es el animal que no obedece, el que se para en medio del camino y no hay poder humano que lo mueva, el que te mira con esos ojos grandes y tranquilos como diciéndote, aquí me quedo. Generaciones de campesinos, de ganaderos, de gente que ha trabajado la tierra con las manos, han cargado con esa certeza como si fuera un hecho de la naturaleza. Burro no es solo el nombre del animal, es el insulto. Es la forma más directa que tiene el español para decirle a alguien que no piensa, pues la ciencia tiene algo que decirte sobre eso, y lo que dice destruye completamente lo que te enseñaron. El burro no es el animal más estúpido del campo, es muy probablemente el más inteligente, y la mula, ese híbrido que siempre fue tratado como una herramienta barata, como algo a medio camino entre dos cosas reales. La mula podría ser uno de los animales de trabajo con mayor capacidad cognitiva que el ser humano haya tenido a su disposición en toda la historia. No es exageración, no es metáfora, es lo que los datos muestran cuando alguien se toma el tiempo de mirarlos. El gen que sobrevivió, eso es lo que estamos hablando hoy, no del burro que conoces del dicho, del animal real, del que evolucionó durante millones de años en condiciones que habrían matado a cualquier caballo, del que cruzó desiertos, montañas y siglos cargando el peso del mundo mientras el mundo se burlaba de él. Eso es lo que nadie te contó. Y cuando termines de ver esto, no vas a poder escuchar ese insulto de la misma manera. Hay un momento que los criadores de mulas en Sonora conocen bien. Un momento que aparece inevitablemente cuando alguien que nunca ha trabajado con estos animales intenta por primera vez hacer que una mula haga algo que la mula no quiere hacer. La mula se para, no huye, no patalea, no hace nada dramático, simplemente para, te mira y espera. El jinete principiante interpreta eso como terquedad, como estupidez animal, como un defecto de carácter que hay que corregir a golpes o a gritos. Así lo hicieron generaciones enteras. Así se construyó el mito. Lo que ese jinete no sabe, lo que nadie le explicó, es que la mula acaba de hacer algo que ningún caballo es capaz de hacer con esa consistencia. Evaluó la situación, identificó un riesgo y tomó una decisión. No reaccionó, decidió. Eso es lo que la ciencia llama evaluación de riesgo autónoma. Es una capacidad cognitiva de orden superior. Es, en términos de comportamiento animal, exactamente lo contrario de la estupidez. Pero para entender por qué ocurre esto, por qué el burro y la mula piensan diferente al caballo, necesitas entender primero de dónde vienen, porque la respuesta está en la geografía, está en millones de años de evolución en ambientes completamente distintos. Y cuando veas eso, todo lo demás va a encajar. El caballo evolucionó en la estepa, en las grandes praderas abiertas de Asia y América del Norte, donde el horizonte no tiene fin y el depredador puede verse desde kilómetros de distancia. En ese ambiente, la supervivencia tenía una sola lógica: velocidad. Cuando algo amenaza a un caballo, su sistema nervioso dispara una respuesta inmediata, sin análisis, sin deliberación, sin preguntas. Corre, corre primero, procesa después. Esa estrategia funcionó durante millones de años en las praderas, porque en las praderas hay espacio para correr, hay tiempo para correr, y la distancia es tu aliada. El burro, el asno africano, el ancestro directo de lo que hoy conocemos, evolucionó en un lugar completamente diferente. Evolucionó en el desierto, en las montañas áridas del noreste de África, en terrenos donde una grieta en la roca puede matarte si la pisas mal, donde el suelo que parece sólido se desmorona, donde no hay estepa abierta ni horizonte despejado. Hay pendientes, hay piedras, hay laberintos de roca y polvo. En ese ambiente, correr sin pensar no es supervivencia, es suicidio. Si un burro se asusta en una ladera rocosa y sale corriendo a toda velocidad, muere, se cae, se rompe una pata, queda expuesto. El depredador gana de todas formas, solo que más rápido. Pues entonces, el burro desarrolló otra estrategia: parar.
analizar, decidir, no como una debilidad, como la única respuesta inteligente que ese ambiente permitía. Durante millones de años, los burros que paraban y analizaban antes de actuar sobrevivieron. Los que reaccionaban impulsivamente morían. La selección natural hizo el resto. Lo que el campo latinoamericano llama terquedad es el resultado de millones de años de presión evolutiva brutal. Es el instinto de sobrevivencia más refinado que existe en un animal de ese tamaño. Y eso es lo que hay. No hay forma más clara de decirlo. Mira qué curioso. El mismo comportamiento que salva al burro en una ladera rocosa es exactamente el que lo hace parecer estúpido en un camino plano. Porque en el camino plano, el jinete quiere velocidad, quiere obediencia inmediata, quiere que el animal reaccione como un caballo, y el burro, fiel a millones de años de evolución, sigue haciendo lo que siempre hizo. Evalúa primero. El choque no es de inteligencia, es de expectativas. El humano espera un caballo, tiene un burro, y como el burro no se comporta como el caballo, el humano concluye que el burro es inferior. La ciencia concluye exactamente lo contrario. Los estudios de comportamiento animal que se han realizado en las últimas décadas muestran que los burros poseen una memoria espacial extraordinaria. Pueden recordar rutas, terrenos y ubicaciones con una precisión que la mayoría de los animales domésticos no alcanza. Un burro que aprendió un camino hace 5 años lo recuerda. Un burro que sufrió un accidente en un punto específico del terreno puede evitar ese punto durante toda su vida. Eso no es terquedad, es memoria de trauma. Es gestión de riesgo a largo plazo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Un animal que registra experiencias negativas con esa fidelidad y las usa para tomar decisiones futuras, está operando con una sofisticación cognitiva que va mucho más allá de lo que se le atribuye culturalmente. Y ese es el burro. La mula es otro nivel. Para entender a la mula, necesitas entender algo de genética. No mucho, solo lo suficiente para ver por qué este animal es biológicamente algo único. El caballo tiene 64 cromosomas, el burro tiene 62. Cuando se cruzan, burro macho con yegua, el resultado es un animal con 63 cromosomas, un número impar, una configuración que no encaja en los esquemas normales de la reproducción. Ese número impar es la razón por la que la mula casi siempre es estéril. Sus cromosomas no pueden emparejarse correctamente durante la división celular reproductiva. La mula, en la inmensa mayoría de los casos, no puede tener crías. Piénsalo un momento. Cada mula que existe en el mundo es un experimento genético único e irrepetible. No hay linajes de mulas en el sentido tradicional. No hay generaciones que transmitan información acumulada de madre a hija. Cada una surge del cruce directo entre dos especies distintas, y ahí termina. Y sin embargo, o quizás exactamente por eso, la mula presenta algo que los genetistas llaman heterosis, también conocida como vigor híbrido. La heterosis es un fenómeno que ocurre cuando dos líneas genéticas suficientemente distintas se cruzan. Los descendientes, en lugar de heredar las limitaciones de ambos padres, heredan lo mejor de cada uno. Mayor resistencia, mayor salud, mayor desempeño. En la mula eso se traduce en algo concreto. Tiene la resistencia física del burro, adaptado a sobrevivir en condiciones extremas con poca agua y poco alimento. Tiene la potencia muscular del caballo, diseñado para velocidad y tracción en terreno abierto. Y tiene, según los registros de criadores y de estudios de comportamiento, una capacidad de aprendizaje que supera a ambos progenitores. Aprende más rápido, recuerda más, se adapta mejor a situaciones nuevas. El gen que sobrevivió no es solo el del burro ni solo el del caballo, es la combinación. Es la síntesis que tomó dos estrategias evolutivas distintas y las fusionó en un solo animal. Hay algo que los jinetes de montaña saben y que los jinetes de planicie tardan en aprender. En terreno extremo, en las sierras, en los pasos de alta montaña, en los caminos donde el borde del sendero cae 100 metros hacia el vacío, el caballo y la mula no se comportan igual. El caballo, fiel a su instinto, confía en el jinete.
obedece la presión de las rodillas, la dirección del freno. Si el jinete le dice que avance, avanza. Eso funciona perfecto en terreno plano. En la ladera de una sierra puede matarte. La mula, en cambio, analiza el terreno con cada paso, literalmente, con cada paso. Evalúa la inclinación del suelo, la estabilidad de la piedra, la distancia al próximo apoyo seguro. Elige dónde poner la pata con una precisión que los criadores describen como casi quirúrgica. Y si la mula considera que el paso que el jinete le está pidiendo es demasiado peligroso, no lo da. No importa qué tanto presiones, no importa cuánto grites, la mula ya tomó su decisión. Los guías de expedición en terrenos de alta montaña, en la Sierra Tarahumara, en los Andes, en las rutas de mulateros de los Alpes, prefieren las mulas de manera categórica sobre los caballos. No por tradición, por sobrevivencia. Hay un dato que circula entre los criadores de mulas en Chihuahua que lo resume mejor que cualquier estudio. Dicen que en 30 años de trabajo en la sierra nunca vieron caer a una mula en un sendero de montaña. Caballos, sí. Mulas, no. Eso no es casualidad, es cognición. Bueno, necesito ser más preciso aquí, porque hasta ahora hablé del burro y la mula casi intercambiablemente, y no son lo mismo. Tienen características cognitivas que se superponen, pero también diferencias importantes que vale la pena separar. El burro es el especialista en resistencia y memoria. Su punto fuerte es la permanencia. Recuerda, evalúa, acumula información a largo plazo. Es un animal que aprende de sus experiencias de manera extraordinariamente duradera. La mula es la especialista en adaptación. Su punto fuerte es la flexibilidad. Aprende rápido, ajusta, responde a situaciones nuevas con mayor agilidad que el burro puro. Esto viene directamente de la heterosis. La combinación genética le da una plasticidad cognitiva que ninguno de sus progenitores tiene por separado. Los dos son más inteligentes de lo que el mito rural sugiere, pero son inteligentes de maneras distintas. Y los dos comparten algo que el caballo en términos generales no tiene: autopreservación activa. El caballo confía. La mula y el burro verifican. Esa diferencia parece pequeña, no lo es. La historia de cómo el burro se convirtió en sinónimo de estupidez no tiene nada que ver con el animal. Tiene que ver con quién lo usaba. Durante siglos, en América Latina y en el sur de Europa, el caballo fue el animal de los poderosos, del ejército, de la nobleza, de los que tenían tierra y rango. El caballo era velocidad, prestigio, guerra. Tener un buen caballo era tener estatus. El burro era el animal del pobre, del campesino sin recursos, del minero, del que cargaba lo que nadie más quería cargar por los caminos que nadie más quería caminar. La asociación fue inevitable, no porque el burro fuera inferior, sino porque el burro pertenecía a los que la sociedad consideraba inferior. La jerarquía cultural se proyectó sobre el animal, y eso, la verdad, no es un problema del burro, es un problema nuestro. Porque mientras los aristócratas desfilaban en sus caballos por las calles de las ciudades, eran los burros y las mulas los que movían la economía real, los que cargaban mineral en las minas de plata de Zacatecas, los que transportaban mercancías por rutas que ningún vehículo podía transitar, los que alimentaban ciudades enteras durante siglos. Sin el burro, sin la mula, la colonia no funciona. Sin el burro, sin la mula, la economía de muchas regiones de México y de América del Sur simplemente no existía. Y el pago por ese servicio fue convertirse en insulto. Hay un detalle sobre los burros que los libros ignoran casi completamente: su inteligencia social. Los burros no son animales solitarios, son profundamente sociales. Forman vínculos emocionales con otros individuos, con otros burros, con caballos, con humanos, que son duraderos y que tienen consecuencias conductuales reales. Un burro que pierde a su compañero de establo puede entrar en un estado que los veterinarios describen sin ambigüedad como duelo. Se niega a comer, se aísla, cambia su conducta de manera observable. Eso no es interpretación sentimental, es un patrón documentado. Lo que me llama la atención de esto no es el dato en sí,
es lo que implica sobre cómo clasificamos la inteligencia animal. Durante mucho tiempo, el estándar para medir inteligencia en animales fue qué tan bien seguían instrucciones humanas, qué tan rápido aprendían trucos, qué tan obedientes eran. Bajo ese criterio, el caballo puntuaba alto y el burro puntuaba bajo. Pero eso no mide inteligencia, mide docilidad. Son cosas distintas. Si mides capacidad de memoria a largo plazo, evaluación de riesgo autónoma, resistencia al estrés, vínculos sociales complejos y adaptación a condiciones extremas, el burro cambia completamente de posición en esa lista, y la mula, con el vigor híbrido sumado a todo lo anterior, queda en un lugar que a muchos les costaría aceptar. El ejército de los Estados Unidos todavía usa mulas, no como curiosidad histórica, las usa porque son la solución más eficiente en terrenos donde los vehículos no llegan. Las mismas mulas de los Alpes romanos, de los pasos andinos coloniales, de los frentes montañosos de la Segunda Guerra Mundial. 200 años de industrialización, y la mula sigue ganando donde importa. Puede cargar hasta el 30% de su peso corporal, caminar 40 kilómetros diarios en terreno difícil, con carga, con menos agua que un caballo equivalente. Y puede hacer eso durante décadas, porque los burros y las mulas viven mucho más que los caballos. Un caballo promedio, 25 a 30 años. Una mula bien cuidada, 45. Hay registros de mulas que pasaron los 50. El gen que sobrevivió no solo sobrevive en el momento, sobrevive en el tiempo. Pero hay algo más, algo que los tratados de historia militar, los manuales de crianza y los estudios de comportamiento animal mencionan casi de pasada, como si no fuera central, cuando en realidad es lo más importante. Las mulas evalúan a sus jinetes, no metafóricamente, conductualmente. Un caballo que tiene un jinete nervioso, un jinete que transmite miedo o inseguridad a través de su postura y sus movimientos, tiende a absorber esa emoción. El miedo del jinete se convierte en nerviosismo del caballo. Es un sistema de espejo muy documentado. Con la mula ocurre algo diferente. La mula evalúa al jinete con la misma frialdad analítica con la que evalúa el terreno. Si el jinete no sabe lo que está haciendo, la mula lo detecta, y en ese caso, la mula toma el control. No de manera agresiva, no de manera impredecible. La mula simplemente deja de seguir instrucciones que considera incorrectas y comienza a tomar sus propias decisiones sobre la ruta, el paso y la velocidad. Para un jinete inexperto, eso se ve como desobediencia. Para un jinete que entiende a estos animales, es exactamente lo que quieres que pase cuando estás en el borde de un precipicio y tus propias decisiones te van a matar. Hay un ganadero de la Sierra Madre que lleva 40 años trabajando con mulas. La verdad nunca lo vi en persona, pero su descripción circula entre los criadores como algo que todos reconocen. La mula me ha salvado la vida 3 veces, las 3 haciendo exactamente lo contrario de lo que yo le pedía. Eso no es un animal estúpido, eso es un animal que sabe más que tú sobre el lugar donde estás parado. El paradojo de la inteligencia, y esto es lo que me parece más inquietante de todo lo que vimos, es que los animales más inteligentes son precisamente los más difíciles de manipular. Un caballo muy entrenado obedece con notable rapidez. Un perro bien amaestrado ejecuta comandos de manera casi automática. Esa velocidad de respuesta es lo que interpretamos como señal de inteligencia. Pero lo que esa velocidad realmente indica es bajo costo de condicionamiento. Es un sistema nervioso que acepta instrucciones sin procesarlas críticamente. La mula hace lo contrario, procesa, evalúa y solo entonces decide si la instrucción tiene sentido o no. Eso hace que la mula sea objetivamente más difícil de amaestrar que el caballo. Requiere más tiempo, requiere consistencia, requiere que el entrenador construya una relación de confianza real, no solo una cadena de reflejos condicionados. O sea, la mula te exige ser mejor, te exige que tus instrucciones tengan sentido, no acepta órdenes sin fundamento. Para alguien acostumbrado a la obediencia rápida del caballo, eso es frustrante.
Para alguien que entiende lo que está viendo, es una señal de algo extraordinario. Cuando la mula finalmente confía en ti y decide cooperar, cuando la relación está establecida, tienes un animal que trabaja durante años, que recuerda todo lo que aprendió, que no entra en pánico, que toma mejores decisiones que tú en terreno peligroso y que va a seguir haciendo eso durante décadas. El caballo que obedeció en 5 minutos puede romperse bajo presión. La mula que tardó 3 meses en aceptarte lleva contigo hasta los 70. Hay algo que los criadores del norte de México saben y que el resto del país no terminó de procesar. En muchas comunidades de Durango y Chihuahua se mantiene un burro en el rebaño específicamente como guardián. No por tradición, por eficiencia. Los burros son extremadamente territoriales y extremadamente agresivos con cualquier depredador que amenace a los animales con los que conviven. Coyotes, perros salvajes, incluso pumas en casos reportados. El burro no huye, el burro confronta. Con las patas traseras, con los dientes, con ese instinto territorial que evolucionó en los desiertos del noreste de África y que miles de años de domesticación no borraron. Eso también es inteligencia, la inteligencia práctica, la que existe para sobrevivir en el mundo real. Y esa inteligencia, la del gen que sobrevivió, es exactamente la que el mundo rural latinoamericano convirtió en insulto. Tengo que ser honesto sobre algo. El mito no es completamente injusto en su origen. El burro en contextos equivocados, en terrenos planos donde se necesita velocidad bajo órdenes de humanos que no entienden cómo comunicarse con él, puede parecer, de verdad, un animal difícil e improductivo. No porque el burro sea difícil, sino porque la mayoría de las personas no saben trabajar con él. El caballo fue diseñado culturalmente para la obediencia. Siglos de cría selectiva, de entrenamiento sistemático, de toda una tradición ecuestre construida alrededor de hacer al caballo lo más responsivo posible a las instrucciones humanas. El burro no pasó por ese proceso de la misma manera. Siguió siendo, en muchos aspectos, lo que siempre fue: un animal con criterio propio, con mecanismos de evaluación autónomos, con una resistencia instalada en sus genes contra las decisiones que le parecen peligrosas. Trabajar bien con un burro o con una mula requiere entender eso, requiere aprender su lógica, no intentar reemplazarla con la lógica del caballo. Los que aprendieron eso, los mulateros tradicionales, los arrieros de las sierras, los mineros que dependían de estos animales para llevar mineral desde lugares que ningún otro animal podía alcanzar, construyeron relaciones de trabajo con mulas y burros que duraron toda una vida, que fueron transmitidas de generación en generación como un conocimiento especializado y valioso. Ese conocimiento casi desapareció. La mecanización lo desplazó en la mayoría de los contextos, y con él desapareció también la comprensión de estos animales. Lo que quedó fue el mito, el insulto, la imagen del burro terco y estúpido que nunca tuvo nada que ver con el animal real. El gen que sobrevivió no necesitó publicaciones científicas para existir, no necesitó que nadie lo entendiera, ni que nadie lo valorara, ni que nadie le diera el crédito que merece. Siguió funcionando de todas formas. En las minas de plata del siglo XVI, en los pasos de los Andes coloniales, en las campañas militares de 2 guerras mundiales, en las sierras del norte de México, donde todavía hoy, en comunidades que no tienen acceso a carreteras pavimentadas, una mula bien entrenada es la diferencia entre el aislamiento total y la posibilidad de moverse. El burro y la mula sobrevivieron al desprecio cultural, a la mecanización, al reemplazo sistemático por máquinas, y en los lugares donde las máquinas no pueden llegar, en los terrenos donde la tecnología moderna falla y el pragmatismo impone sus propias reglas, ahí siguen, haciendo lo que siempre hicieron, mejor que cualquier alternativa disponible. Eso no es nostalgia, es un dato irrefutable. La próxima vez que alguien use burro como insulto, recuerda esto. Estás usando el nombre de un animal que evolucionó durante millones de años para sobrevivir en condiciones que matarían al animal que consideras noble y superior. Un animal cuya inteligencia fue tan amenazante para los humanos impacientes que la única forma de manejarla fue convertirla en defecto.
El burro no es estúpido. Es el único animal del campo que se niega a morir solo porque un humano se lo ordena. Y eso, definitivamente, ya dice todo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría no se tomó el trabajo de descubrir. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo, porque esta historia tiene que llegar más lejos.